Bienvenidos a un nuevo módulo del curso de Transformación Digital y Organizaciones Exponenciales. Empezamos ya con el tema 7. En este tema lo que vamos a hacer es ya profundizar de una manera práctica en todo lo que es la transformación digital. ¿En qué sentido? Bueno, hasta el momento hemos venido definiendo conceptos, entendiendo principios, viendo la necesidad de adaptarnos a esta economía digital en la que estamos trabajando, pero ahora ya se trata en los temas 7 y 8, vamos a ver un poco cómo podemos efectivamente adoptar una estrategia de transformar digitalmente nuestra empresa. Va a depender un poco de la fase de la transformación digital en la que estemos, las fases que vimos en otro módulo. Sin embargo, bueno, creemos que esta hoja de ruta que vamos a trazar ahora, unido al plan de transformación digital específico que veremos en el tema siguiente, pueden ser verdaderamente útiles para vuestra estrategia de transformación digital. En este sentido, todo lo que vamos a explicar en este módulo y en el módulo del plan específico de transformación digital, os vamos a acompañar también un documento, un PDF con el que podáis trabajar vuestra propia hoja de ruta y vuestro propio plan de transformación digital que va a estar disponible en la plataforma. Pero bueno, vamos a empezar con el tema, por lo tanto. Ya sabéis, en definitiva, que cuando estamos hablando de la transformación digital, estamos hablando de realineamiento de los procesos, de las tecnologías y de los modelos de negocios para intentar dar mayor valor, un valor añadido a nuestros clientes, también a nuestros empleados, con el objetivo de competir mejor en esta economía digital. Vamos a seguir, de cara a fijar una pequeña hoja de ruta, el esquema propuesto por Early Information Science, que lo que viene a decir es que la hoja de ruta hay que dividirla en como 4 grandes áreas a tener presentes para la transformación digital, que son las personas, los procesos, la tecnología y los contenidos, ¿no? De hecho, en este primer diagrama, en esta primera infografía, lo que vemos es claramente en la columna de la derecha esas 4 áreas que hay que tratar, y lo que vemos es que lo primero que tenemos que realizar tenemos que hacer una evaluación interna, ¿no? Tenemos que entender cómo estamos actualmente, cómo está nuestra empresa, nuestra organización en ese momento. ¿Para qué? Bueno, pues para entender en el punto del que partimos, ¿no? A partir de ahí también lo que tenemos que definir es cuál es nuestra visión de futuro. Y por supuesto, una vez que tenemos lo que somos ahora y lo que queremos ser en el futuro, lo que tenemos que ver es qué es lo que nos separa, ¿no? ¿Cuáles son las actuaciones, además, que tenemos que realizar? ¿Para qué? Para unir o para convertir lo que somos hoy en lo que queremos ser mañana, ¿no? Por lo tanto, hay que identificar esos espacios en blanco para poder rellenarlos a través de nuestra estrategia. ¿Y para ello qué vamos a necesitar? Pues precisamente eso, una hoja de ruta que nos permita llevarnos desde el estado actual hasta nuestra visión de futuro, ¿no? Es verdad que para eso es muy importante, por supuesto, fijar la visión y también la misión de lo que quiere ser la compañía, que es un poco el porqué del que ya hemos hablado en otras ocasiones, o del propósito de transformación masiva del que hemos hablado para las organizaciones exponenciales. Pero vayamos viendo cada uno de estos apartados como tal. Empecemos por las personas. ¿Y por qué empezamos por las personas? Porque probablemente es la parte más importante de nuestra organización. Por 2 motivos. Primero, porque nuestros empleados, nuestros directivos, tienen que formar parte de toda esta evolución, todo este proceso de transformación digital, toda esta hoja de ruta, pero sobre todo porque la persona tal vez más importante de nuestro proceso de transformación digital es el cliente. Tenemos que conseguir que la organización considere como valor supremo su cliente, ¿no? Y para eso lo que hay que hacer es mejorar su experiencia de cliente. Hemos hablado ya en otras ocasiones de la experiencia del cliente y cómo tenemos que darle ese valor añadido. De hecho, es que al final, si ponemos a nuestro cliente en el centro y conseguimos esa experiencia de cliente, conseguiremos, bueno, pues que nuestros clientes al final sean muy fieles y repitan y vuelvan a comprar en ese sentido, ¿no? Y para ello, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues por supuesto, efectivamente, tenemos que tener una cultura centrada en ese cliente, ¿no? Y por lo tanto, tendremos que ver cuáles son los huecos organizativos, por decirlo de alguna manera, para crear esa cultura centrada en el cliente. Es importante, de cara a esta visión en relación con las personas, el también activar programas con partners, con socios dentro de nuestra cadena de suministro, nuestros canales de venta, que nos permitan tener una visión digital de todo lo que es el proceso de compra y cómo le afectan a las personas en el proceso de compra, ¿no? Cómo le afecta al propio cliente también, ¿no?
Y en ese sentido también tenemos que intentar pues conseguir un compromiso personalizado de nuestro cliente. Tenemos que buscar las técnicas, contextualizar los procesos y la tecnología, así como los contenidos que nos permitan tener ese compromiso, esa vinculación con nuestro cliente para conseguir esa experiencia de cliente superior, ¿no? Como tal. Y luego sí que es verdad que dentro de la propia organización tenemos que conseguir lo que los ingleses llaman una cross-functional collaboration, es decir, una colaboración que sea funcional y a través de toda la organización. Es decir, cualquier función organizativa tiene que estar involucrada e integrada en todos nuestros sistemas para entregar ese mayor valor al cliente. Además de las personas, lo que tenemos que tener en cuenta es el proceso. Los procesos son muy importantes, los flujos de trabajo como tal, ¿no? Al final, ¿qué es lo que tenemos que buscar en esta hoja de ruta con la evolución o la mejora de los procesos? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que lo que tenemos que intentar es maximizar la eficiencia de toda la organización y conseguir esa escalabilidad de los nuevos modelos de negocios digitales, ¿no? Claro, para esto, ¿qué es lo que necesitamos? Desde luego hacer un análisis completo del ciclo de vida del cliente, y para ello es muy importante si podemos mapear toda la experiencia del cliente, es decir, desde antes de que compre, mientras compra y luego después de compra, es el servicio postventa como tal, y esos procesos los tenemos que tener muy interiorizados como tal. También tenemos que realizar un análisis para comprender cómo cada comprador se fideliza con la marca, qué le hace que volver a comprar, ¿no? Y en esto es un poco lo que comentábamos también con el tema de las organizaciones exponenciales, cómo creo mi comunidad, ¿no? Cómo hago que se sienta parte de la marca el propio cliente. Y eso tiene mucho que ver con la economía de la experiencia como tal. Claro, una vez que entendemos cómo fidelizo a mis clientes, es muchísimo más fácil construir las campañas de marketing digital que lo que hagan es verdaderamente ser efectivas, ¿no? Porque al final, si yo entiendo cómo fidelizo a mi cliente, le puedo ofrecer exactamente lo que necesito. Es más, hoy en día con las nuevas tecnologías puedo buscar incluso automatización de determinadas campañas de marketing, puedo customizar mis campañas de marketing como tal. Sigamos. Aquí, en definitiva, en el proceso, aquí tenéis también esta infografía, que lo que viene al final es a decir lo que acabamos de comentar, ¿no? ¿Cuál debe ser, en mi hoja de ruta, la finalidad de mejorar los procesos? Pues obtener una eficiencia máxima dentro de lo que es la organización. ¿Qué herramientas puedo implementar para ello? Bueno, por supuesto, utilizar el Business Intelligence, ¿no? Al final, tengo que utilizar todos los datos estructurados o no estructurados. ¿Para qué? Para implementarlo hacia iniciativas centradas en el cliente, ¿no? Por otra parte, tengo que conseguir una integración total desde el punto de vista de las operaciones. Todos los workflows, todos los flujos de trabajo de la organización o todos los flujos de los datos tienen que estar integrados, y además los tengo que integrar con las posibles campañas de marketing que yo realice. Y en ese sentido, ya os digo, los datos son fundamentales para generar esas campañas que me permiten ofrecer ese valor añadido, ese valor superior al cliente. Y para ello, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta de cara a las campañas? Que las campañas tienen que ser multicanal u omnicanal, ¿no? Y tienen que estar contextualizadas en torno a los gustos de mi cliente y centradas en los datos o guiadas por los datos, y por supuesto tienen que estar medidas como tal esas campañas. Y por último, tengo que tener clarísimamente pues preparado un análisis del ciclo de vida de mi cliente, ¿no? Cómo funciona el cliente, ya os digo, desde antes de entrar hasta el servicio de postventa, por supuesto pasando por los distintos procesos interiores de adquisición del producto y compra, incluso los sistemas de garantía. Además del proceso y de las personas, tenemos que tener en cuenta la tecnología. Claro, estamos dentro de la cuarta revolución industrial, estamos hablando de transformación digital. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener? Vamos, lo más importante aquí es ser capaces de construir una infraestructura de información integrada, una tecnología integrada. ¿Para qué? Ya que hablamos también de la economía del dato, para tener integrados todos esos datos a través de los distintos hilos de información que yo pueda acceder. Y para ello, ¿qué es lo que necesito? Pues plataformas, muchas plataformas, pero eso sí, que todas esas plataformas actúen entre sí, que estén integrados los datos, y además que todos esos datos que yo obtenga a través de mis distintas plataformas de gestión, que puede ser desde un CRM unido a mis plataformas de trabajo interno, al final que todos los datos que yo vaya obteniendo de los distintos canales de venta también me faciliten un análisis predictivos de datos que me permitan impulsar ese crecimiento. Ya os digo que al final esa analítica predictiva de los datos van a predecir, entre otras cosas, las preferencias de los consumidores de cara a
comprar mis bienes y servicios. Por lo tanto, es un análisis muy interesante, ¿no? Importantísimo esa integración de las distintas plataformas, ¿no? Al final, aunque sean datos estructurados y desestructurados, la posibilidad de integrar todos esos datos para generar ese análisis predictivo del que hablábamos. La integración de los distintos silos de información, ¿para qué? Para poder alcanzar una visión 360 y entender todo el viaje de lo que es nuestro cliente, y de esta manera lo que puedo generar es una arquitectura de información que me permita una inteligencia de negocio muy apropiada para esto. Al final, si consigo tener esa infraestructura de información integrada, lo que voy a tener es un gran motor de crecimiento para mi negocio digital como tal. Y por último tenemos el tema de los contenidos, ¿no? La vertiente de los contenidos, al final, ¿de qué se trata? Esto está muy vinculado, por ejemplo, con todo lo que se conoce como el inbound marketing, ¿no? O incluso el marketing indirecto. Si yo soy capaz de generar una serie de contenidos interesante para mis clientes, al final soy capaz de atraerlos. Es decir, en vez de tener que decirle, te vendo mi lavadora porque es estupenda, si yo lo que te digo es los 10 mejores programas o las 10 mejores lavadoras o las 10 mejores técnicas de lavado a través de mi lavadora y te doy un valor añadido explicándote un contenido atractivo, al final probablemente el cliente diga, pues me interesa lo que estás diciendo y por lo tanto contrato tu lavadora y pruebo tu contenido adicional de las 10 técnicas. Yo esto lo he empleado en distintas empresas mías, ¿no? Yo, por ejemplo, dentro de mi blog explico algo con muchísimo detalle. Os puedo contar que, por ejemplo, a nivel de empresa familiar, tengo en mi blog un post sobre el protocolo familiar, de cómo funciona un protocolo familiar. Y lo explico íntegramente y además facilito 2 modelos gratuitos de cómo realizar un protocolo. Pero al final pongo un botón de contacto. Oye, ¿quieres que te ayude con el protocolo familiar? Bueno, pues hemos vendido ya varios protocolos familiares a clientes. ¿Por qué? Porque les he dado un contenido, un valor añadido, una información muy precisa que luego ha traído al cliente, ¿no? Por lo tanto, la vertiente de los contenidos es muy importante. Vamos a ver que es de cara hacia el marketing, pero también de cara interna, ¿no? Al final, en el tema de los contenidos también es muy importante el contexto, ¿no? Porque al final lo que me va a ayudar es a determinar cómo organizo toda la información de mi organización. En definitiva, en el tema de los contenidos, lo que tengo que hacer también es realizar una evaluación de todos mis activos digitales, de esos ceros y unos que he conseguido digitalizar. ¿Para qué? Para que la información de los productos que yo tenga o de los servicios que yo tenga los pueda organizar contextualmente y así reflejar las preferencias de mis compradores. Al final, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la búsqueda de mi empresa, la búsqueda de sitios externos deben estar optimizadas para hacer que el contenido más relevante sea localizable. ¿De qué estamos hablando aquí? De técnicas de SEO. Es decir, que en un momento determinado yo sea fácil de localizar en las redes sociales, que por búsqueda de determinadas palabras clave en redes sociales o en buscadores, ¿no? Que al final me puedan encontrar. ¿Por qué? Porque yo he tocado las palabras clave y ofrezco los productos y los servicios clave vinculados a esas palabras clave, ¿no? Por lo tanto, es muy importante esa optimización de SEO para que me localicen rápido. Y luego, por supuesto, en todo el tema de los contenidos, los procesos de gestión de datos deben garantizar la calidad y exactitud de esos activos digitales y todos esos datos. En definitiva, una vez más, con esta infografía, lo que tenemos que conseguir es eso, una gestión óptima de los contenidos. ¿Por qué? Porque al final toda la parte interna nuestra, unida a cómo nos exponemos con nuestros contenidos hacia afuera, pues facilitan un usuario, un consumidor personalizado al que nos adaptamos rápidamente. En definitiva, con los contenidos, como estábamos diciendo, lo que yo intento es, por un lado, gestionar todos mis activos digitales. Los tengo etiquetados, los tengo bien posicionados. De igual manera, igual que he hecho una gestión de mis activos digitales, lo que tengo es clarísimamente a mano una muy buena gestión de la información de mis productos. Todos los datos vinculados a mis productos para que sean fácilmente comprables, para que se puedan actualizar de manera rápida y para que puedan presentarse de manera ágil a los consumidores. Como decíamos, esto hay que unirlo a un buen posicionamiento SEO de la empresa y de los distintos productos a la hora de facilitar las búsquedas y, una vez más, muy importante, la gobernanza dentro de la compañía orientada hacia los datos que me permita, pues eso, optimizar esos contenidos. En definitiva, esta es la foto final que tenemos que tener, ¿no? El conseguir en esa hoja de ruta que las personas, pues esencialmente nuestros clientes, obtengan esa experiencia superior, que tengan una experiencia de cliente estupenda. En relación con los procesos, tenemos que buscar esa eficiencia, ¿no? El optimizar la eficiencia con nuestros procesos, con nuestros flujos de trabajo. En la tecnología, que tengamos
infraestructuras integradas de información y en cuanto a los contenidos que estén totalmente optimizados para posicionarnos adecuadamente en esta economía digital. Bueno, pues con esto terminamos un nuevo módulo. Este es el inicio de esta parte práctica de lo que puede ser la transformación digital. Hemos trazado una hoja de ruta en la que hemos visto el análisis de cómo estamos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Nuestra visión y cómo tenemos que cerrar el espacio entre cómo somos y cómo queremos ser a través de, bueno, pues estas mejoras en lo que hemos visto de tecnología, personas, contenidos y procesos. Espero que os haya sido de utilidad. Seguiremos este tema cuando ya implementemos específicamente un plan de transformación digital. Espero que os haya sido útil. Nos vemos muy pronto. Nos vemos en la red.